El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, pidió a los líderes mundiales creatividad, compasión y valentía ante la crisis de refugiados en Europa. Al menos unos 700.000 inmigrantes y refugiados que huyen de la guerra y la pobreza extrema en Oriente Medio y África llegarán a Europa este año. Así lo ha advertido el alto comisionado de la ONU para los refugiados, ACNUR. De esta cifra, más de 3.000 murieron o desaparecieron durante su travesía. Por esa razón, el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, ha exhortado a la comunidad internacional a utilizar la creatividad, la compasión y la valentía para hacer frente a la peor crisis de refugiados que se vive en la actualidad, comparable con la Segunda Guerra Mundial. Tragedias épicas son las que vimos en imágenes con la muerte de un niño en una playa. Ello simboliza la codicia y el cinismo del contrabando de seres humanos, pero también la deficiencia y los fracasos de las políticas migratorias rotas. Recordemos esas imágenes para catalizar soluciones. Aseguremos que la dolorosa muerte de Aylan Kurdi y otras tragedias sin nombre nos obligue a avanzar juntos y ver los beneficios a largo plazo de la integración de refugiados y migrantes. Aún así, este discurso, dado en la Asamblea General de Naciones Unidas, no termina de convencer a países como Hungría, que sostienen que la constante llegada de inmigrantes desestabilizará al viejo continente. Quiero dejar absolutamente en claro que Europa no será capaz de llevar esta carga por sí sola, sino a cambio en la tendencia actual Europa se verá desestabilizada. Sobre la base de este hecho, insto al secretario general a iniciar las negociaciones para combatir esta carga a nivel global. Orbán, que encabeza una campaña en varios frentes contra la oleada migratoria, ha dado paso a acciones contra los desplazados. Situación similar es la que viven los refugiados en Alemania, donde unos 5.000 simpatizantes de los partidos ultraderechistas han salido a las calles de Erfurt a protestar contra la política de asilo del gobierno de Angela Merkel. Sin embargo, se estarían registrando serias denuncias sobre el tratamiento que estarían recibiendo los migrantes en materia sanitaria de parte de Berlín. Por esa razón, la Autoridad Local para Asuntos Sociales y de Salud anunció la apertura de un centro de vacunación de emergencia para atender diariamente a unos 200 niños y adultos mayores a fin de protegerlos de enfermedades como la difteria, tétano, sarampión y rubiola. En la víspera en Hamburgo, la prensa informó sobre enfrentamientos entre unos 200 refugiados sirios y afganos en un centro de acogida en el barrio de Berenjón. Según el semanario Der Spiegel, en su edición digital, la policía tuvo que intervenir para resolver una pelea de dos grupos que terminó con varios heridos y numerosos daños materiales. Mientras esto ocurre en Alemania, en Grecia continúa la avalancha de migrantes. Unos 5.800 extranjeros desembarcaron en el puerto de Pireo en Atenas, provenientes de las islas del Mar Egeo, próximas a las costas turcas, Lesbos y Kios. Una vez en Atenas, los migrantes pernoctan en las calles en carpas instaladas en la Plaza de la Victoria, a la espera de poder seguir su viaje a Eslovenia o Hungría, para después continuar su periplo a los países de Europa Central. Esta invocación de Ban Ki-moon sobre la crisis migratoria de refugiados hacia Europa se suma a la que por supuesto ha hecho el Papa Francisco, que también ha hecho hasta ayer en un discurso previo a su llegada a Lima la jefa del Fondo Monetario Internacional. También al referirse a la situación económica del mundo se refirió a uno de los problemas que deben preocuparnos, a la situación de los inmigrantes que buscan refugio en Europa y cómo debe el viejo continente reaccionar. Bueno, invocaciones las hay y se ha tomado y se ha llevado el tema al máximo foro internacional como es Naciones Unidas, pero siguen habiendo estas divisiones en Europa entre los países que están aceptando a los refugiados y los que no. Bueno, esta cumbre liderada por el mismo secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, demuestra que no es solamente un problema del Mediterráneo, del Medio Oriente, del África subsahariana, de los latinos que utilizan márgenes ilegales para pasar la frontera hacia Estados Unidos, de los birmanios que atraviesan pues el mar para llegar a Tailandia y construir una vida mejor. Es un problema global, en otras palabras, y creo que eso es lo que está denotando las Naciones Unidas ahora. Es un problema que implica a todos los estados del mundo, no solamente en este momento a europeos o a los países implicados en los conflictos en donde está relacionado, donde existe la presencia del Estado Islámico. Y además, otro elemento fundamental que Ban Ki-moon ha reforzado, y es que cuando él habla de 8 principios, está hablando básicamente de principios humanitarios. Es decir, claramente la ONU, representada por él, prioriza el elemento humanitario, la preservación de la vida, protegerlos, darle algún tipo de alojamiento, por sobre cualquier otro tipo de interés de seguridad, que es justamente lo que creo que ha
predominado en el debate europeo, el tema de seguridad. De ahí las amplias críticas que países como Hungría han recibido por priorizar, por ejemplo, rejas en la frontera, que la estadía, que situaciones de vida de los refugiados. Entonces me parece que esperemos que esta cumbre, este foro, sirva pues de los primeros pasos de cara a lo que debería ser pues algún sistema de gobernanza mundial en torno a esta problemática. Tras caer en las encuestas, el precandidato republicano estadounidense Donald Trump ha hecho un discurso esta vez más severo. El multimillonario anunció que de ser elegido presidente de Estados Unidos no permitirá la acogida de ningún refugiado sirio. Durante un mitin en una escuela en New Hampshire, Trump advirtió el posible riesgo que implicaría el ingreso de migrantes indocumentados, argumentando que podría tratarse de militantes del grupo terrorista Estado Islámico. The other day I heard 200,000. Pienso que el número es inconcebible. El otro día me enteré que serían entre 10 a 200.000 los sirios que llegarán. De lo que no conocemos nada, porque ni identificación tienen. Estoy poniendo en sobreaviso a todo el mundo, porque espero ser oído fuera del espacio. Están viniendo desde Siria miles como parte de la migración en masa. Solo les digo que si yo gano, ellos se van. Lo repito, los sirios regresan a su país. They're going back. I'm telling you. They're going back. Bueno, hablado de 200.000 inmigrantes o refugiados sirios que podrían llegar, no sé cómo así llega a esa cifra, son 800.000 en Alemania, ¿no? Pero en Estados Unidos habló el presidente Obama de una cifra bastante... Mucho menor. Bastante menor, ¿no? 10.000 me parece que fueron. Sí. Entonces no sé cómo ha llegado a 200.000 de una manera tan rápida Donald Trump, pero en todo caso va dentro de su discurso, ¿no? Y es cierto que también hay otros que se han manifestado preocupados porque pueden llegar en la oleada de refugiados inmigrantes algunos fanáticos del ISIS, pero bueno, en todo caso es una cuestión de control de los sistemas de inteligencia, porque no necesariamente los atentados que han habido ahora definitivamente no han sido refugiados. Sí, bueno, la posibilidad de que alguien se infiltre dentro de un grupo tan importante de personas que atraviesan pues varios países en duras condiciones es una posibilidad real. Sin embargo, las justificaciones que Donald Trump realiza, por ejemplo, él menciona, ¿no les parece increíble que sean básicamente hombres los que llevan a cabo esta migración? Pues habría que contarle a Donald Trump que justamente la población masculina obviamente sufre ciertas condiciones en un estadio de guerra, es decir, son aquellos que van a tener que ser elevados para participar del ejército, son aquellos que son los que sufren el tema del Estado Islámico, y además obviamente son los que primero parten para después llevarse a su familia en duras condiciones, porque obviamente no quieren que sus familias lleven a cabo estas travesías que son de por sí bastante complejas y difíciles, que incluso implican la vida de personas. No sé hasta qué punto también son mayoritariamente hombres. Lo son cuando huyen por razones económicas, pero por razones de guerra, buscando sobrevivir, se ve familias enteras. Lo que pasa es que él dice, estoy tratando de justificar lo que él dice, y básicamente dice, son puros hombres. Bueno, si es cierto esa premisa, pues habría que entender que hay una realidad que obviamente te permitiría entender por qué podría ser en algunas circunstancias más hombres que mujeres o que familias, pues atravesando o llevando a cabo esta migración, en primer lugar. En segundo lugar, es que él parece que desconoce que los radicales islámicos representan en el mundo islámico un porcentaje bastante reducido de la población. Se dice que menos del 1%, así que generalizar de un grupo de gente que pueden ser hasta 800.000 personas, como hablabas hace unos minutos, y pensar que todos ellos representan a radicales islámicos, pues obviamente es generalizar y hacer pues deducciones bastante simples. Y por último, en su discurso para nada existe, y era esperable, ningún tipo de sesgo humanitario, es decir, debería haber en su discurso también alguna consideración por niños, familias, que también conforman gran parte de estos migrantes y que pareciera que no importan en este sentido. El Departamento de Estado estadounidense publicó una nueva remesa de correos electrónicos de Hillary Clinton que revelan que en su etapa como secretaria de Estado del 2009 hasta 2013 recibió mensajes con un código maligno que hubiese permitido a los atacantes robarle información. El 3 de agosto de 2011, Clinton recibió en su cuenta correo electrónico personal, la que usaba para asuntos oficiales, varios correos supuestamente procedentes del Departamento de Vehículos a Motor del Estado de Nueva York, en las que se le notificaba de una violación de los límites de velocidad. Se desconoce si la exsecretaria de Estado y actual precandidata demócrata a la Casa Blanca abrió los documentos adjuntos o no. Expertos en seguridad informática afirmaron que el código maligno estaba diseñado para enviar la información que obtuviesen a por lo menos 3 servidores ubicados fuera de Estados Unidos, uno de ellos en Rusia.
Bueno, continúa un tema sobre el caso de Hillary Clinton que ya lleva meses, ¿no? Y que le está haciendo bastante difícil su campaña hacia la candidatura demócrata para la presidencia de Estados Unidos. Constantemente regresa. Entonces, el mensaje que ella quiere dar sobre la desigualdad económica en Estados Unidos, los derechos de la mujer, parece que no tiene la trascendencia que tiene este tipo de investigaciones o este tipo de artículos. Es que sigue siendo permanente la pregunta que muchos se hacen y que justamente es una consecuencia de la nota que acabamos de ver y de todo lo que hemos visto en los últimos meses. ¿Es posible elegir como presidente a una persona que ha puesto en riesgo la seguridad del país en cosas tan simples como usar su correo y ahora pues parece haberse demostrado de que podría haber sido mucho más inseguro si había un virus, si había un troyano o si, como se demostró hace un par de meses, se hackeó las cuentas de Gmail, pues podría haber puesto en seguridad el país al cometer un error tan simple, digamos? Bueno, esa es la pregunta que sigue vigente y creo que la quieren utilizar para afectar su campaña. Ahora, ¿realmente están afectando su campaña? Si uno lee las encuestas, pues uno va a decir, sí, hace un par de meses tenía más del 50% de aprobación dentro del Partido Demócrata y ahora tiene 41%. El problema es que no tiene pues un conjunto de rivales que puedan de alguna manera tampoco opacar su posible candidatura. Joe Biden todavía no se decide y por lo que mencioné en una entrevista algunos semanas atrás, no parece muy convencido de postular. Y en el caso de Bernie Sanders, pues podría ser el candidato, tiene un discurso atractivo, pero obviamente atractivo para algún grupo de gente, pero no para el status quo demócrata, ya que él es visto como un radical dentro del Partido Demócrata. Así que a pesar de su ascenso en la encuesta, ya tiene algo del 23% de la encuesta, del apoyo. Parece muy complicado que pueda realmente tentar o cuestionar la candidatura de Hillary. Así que, Diego, tengo la impresión de que este tipo de campaña no solamente va a dirigir a las primarias, sino va a ser utilizada, si es que la logran alargar, hasta pues las nacionales. Las autoridades de Arabia Saudita e Irán llegaron a un acuerdo para la repatriación de las personas fallecidas en la estampida durante la peregrinación del Hajj. La semana pasada esta decisión se habría tomado luego de que el líder iraní Al-Jamenei amenazara a las autoridades saudíes con una reacción dura y feroz si no les devolvían a más de 200 cuerpos de ciudadanos persas. El balance oficial de muertos en la peregrinación a la Meca es de 769 y 930 heridos. Una pausa y volvemos con lo último.